Buenos días, damos gracias al Señor por este día que nos permite compartir y despertar con salud. Damos gracias al Señor por sus bondades, por la semana que terminó y esta semana que estamos transcurriendo por su voluntad y por su soberanía. Le ha placido Él dejarnos vivir una semana más y esta semana que es comienzo de un nuevo mes de este año. Saludamos a los hermanos de la Iglesia Siervos de la Palabra y a los amigos y familiares invitados de cada uno de nosotros. Quiero invitarles, como lo hacemos siempre entonces en este devocional, para que leamos una parte de la Escritura, en especial los Salmos, que nos hemos dedicado a leerlos en este devocional, y para continuar nuestro estudio bíblico como devocional diario de temas que debemos conocer y en los cuales debemos profundizar para nuestro crecimiento de la palabra. Le invito para que abramos la Biblia en el Salmo 37. Salmo 37 y vamos a leer del versículo 25 al 28. 25, 26, 27 y 28 es un salmo que te invito ahora a lo que terminemos. Tú, mientras tomas tu desayuno o en la mesa, puedes terminar de leer todo el resto de este salmo y lo meditas en el transcurso del día. Es un salmo muy bonito como todos los salmos. Muy bien, le pido por favor a la hermana Gladys que me acompañe en la lectura de esta mañana del salmo y que haga ella la oración inicial para que comencemos nuestro devocional entonces vamos a leer el Salmo 37 del versículo 25 al 28 y atendemos la oración inicial para el Señor. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Amado Padre Celestial, tú que estás en los cielos en esta madrugada, Señor, como tu pueblo, como tus hijos, buscamos tu rostro de madrugada, Señor, como lo dice el salmista. Y Padre, hacemos un alto en este día, en este caminar, para dar gracias a ti por tu soberanía, por tu grandeza, por tu misericordia tan infinita, por el gran poder que hay en ti, Señor. Y es por eso, Señor, que el salmista afirma que él no ha visto justo desamparado ni que su descendencia mendigue pan. Y eso es verdad. Por eso, Señor, en esta hora hacemos un alto y miramos hacia atrás. Y en todos estos años, Señor, no hemos visto justo desamparado, ni nuestra descendencia que mendigue pan, no solo para nuestras vidas, sino para la vida de las familias de nuestros hermanos y sus generaciones. En todo tiempo, Señor, en todo tiempo vemos tu misericordia, vemos tu amor, tu bondad infinita, pero también, Señor, quiero levantar una gratitud a ti por tu justicia, Señor, por esa justicia que ejerces en nuestras vidas a través, Señor, de lo que Reina Valera dice: Dios al que ama, azota, castiga. Señor, sabemos que ese castigo que viene de tus manos es tu propia justicia cuando corriges a tus hijos. Padre bendito, gracias por estar con nosotros, porque el poder de tu Espíritu nos guarda, nos cuida, y es por eso, Señor, que oramos en esta mañana, para que el poder de tu Espíritu nos fortalezca, para que ese poder que viene de ti nos fortalezca a estar firmes en tu palabra y tener la fortaleza necesaria para apartarnos del mal, para cumplir tu palabra y hacer el bien. Porque, Señor, queremos estar toda la eternidad contigo. Gracias, Señor, porque uno de tus más grandes atributos es tu justicia. Tú amas la rectitud y tú no desamparas a tus santos.
Tus promesas se cumplen siempre, para siempre. Somos guardados. Señor, hay un salmo que dice que somos guardados en tu palma, en la palma de tu mano, que tú nos cuidas, Señor, de día y de noche. Y damos gracias, Señor, porque en medio de estos tiempos tan difíciles, tu iglesia, la que somos llamados, Señor, a la que hemos sido llamados por ti, nos hemos levantado, Señor, hemos reflexionado, estamos en ese proceso, Señor, de mirarnos interiormente, mirar la viga que llevamos dentro, Señor, para poner rectitud en muchas de nuestras acciones. Por eso oramos en esta mañana para que, Señor, tu amor inagotable, tu sabiduría, tu entendimiento, tu conocimiento, rogamos por favor los derrames en nuestras vidas. Hoy, Señor, hoy queremos ser fieles a tu palabra, caminar, Señor, en obediencia y en rectitud. Apártanos del mal, guárdanos de la tentación. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, hermana Gladys. Muy bien, les invito entonces en estos minutos siguientes a que continuemos nuestro estudio de este tema, qué significa nacer de nuevo. Estoy tomando como texto de guía un material al respecto del Dr. R.C. Sproul. Y como hemos dicho, obviamente el primer texto de guía es la Escritura, y en especial el pasaje en el Evangelio de Juan capítulo 3. Vamos a continuar entonces. Estábamos analizando renglón por renglón, versículo por versículo este pasaje, y estábamos comentando de quién era Nicodemo, ¿recuerdan? El último devocional. Quién era este personaje y las características de él, de la invitación que le había hecho Jesús para reunirse con él de noche, y vamos a continuar. Esa actitud era muy distinta. La actitud de Nicodemo, aunque él pertenecía al Sanedrín, era una autoridad de la iglesia eclesiástica en aquel momento en el pueblo judío. Él mostró una actitud que era muy distinta a la de los muchos en el grupo de los fariseos a los cuales él pertenecía. Ellos no tenían una imagen tan positiva de Jesús. Todos los fariseos eran sus enemigos. Siempre los fariseos estaban buscándole, como decimos nosotros, el lado flaco a Jesús para prenderlo y matarlo. Eso nos lo narra el Evangelio de Juan muy detalladamente. Pero Nicodemo, este fariseo, tenía una actitud distinta respecto a Jesús. La concepción que él tenía de Jesús era diferente, y por eso quiso hablar con él de una manera especial. Ellos no tenían una imagen tan positiva y Nicodemo era la excepción. De hecho, ellos atribuían sus actos prodigiosos al poder de Satanás. Todos los milagros que Jesús hacía, las enseñanzas y sobre todo los milagros, las obras, los fariseos se las atribuían a Satanás con la intención de acusarle de endemoniado o de brujo o de blasfemo para, de acuerdo a la ley de ellos, matarlo, prenderlo y matarlo. Pero este fariseo Nicodemo rehusó hacer ese tipo de acusaciones tan extremas acerca de Jesucristo. Llegó más bien elogiando a Jesús cuando se reunió con él. Le dio el reconocimiento de maestro y de enviado de Dios, como lo leemos allí en los versículos del Evangelio de Juan. Era como que le decía: Jesús, yo reconozco que tú debes ser un maestro enviado de Dios, porque ningún hombre podría desplegar y hacer este tipo de cosas que tú has mostrado, a menos que Dios esté autenticando y respaldando lo que tú dices y haces. Esas cosas, en otras palabras, digámoslo así, convencieron a Nicodemo, y muy en el fondo él dudaba de lo que sus amigos y hermanos fariseos tenían contra Jesús, y él era la excepción. Bien, allí habíamos quedado, y esto es lo que te podemos decir con respecto a Nicodemo. Los fariseos pretendían ser salvos, ganar el favor de Dios,
mediante la obediencia estricta de la ley. Eso es, eran legalistas, eso es legalismo. Legalismo es aquella persona que pretende ganar el favor de Dios, ganar su salvación mediante la obediencia perfecta, sin ninguna falla, de la ley de Dios. Y esto, como lo hemos enseñado aquí en la iglesia y lo hemos compartido en algunos espacios, es imposible para los hombres. El legalismo no conduce a ningún lado, porque nadie, ningún ser humano puede obedecer hoy, a esta hora, perfectamente toda la ley de Dios. Eso es imposible para todos los hombres, incluyendo cristianos. Por eso es que la salvación y las bondades de Dios son por gracia y no por méritos perfectos delante de Dios, de parte de ningún hombre. Muy bien. Una condición necesaria se advierte en este pasaje por parte de Jesús. Consideremos lo que respondió Jesús. Jesús, cuando le responde a Nicodemo, no dijo: no merezco este honor que me has concedido, dignatario de los judíos. ¿Cuál honor le había concedido Nicodemo? Rabí, maestro. Y cuando Nicodemo le dice estas palabras a Jesús, Jesús no las rechazó, ni le dijo: tú estás equivocado, yo no soy maestro. Ni tampoco le dijo: tú estás equivocado, yo no soy un enviado de Dios, porque dos cosas importantes le dijo Nicodemo, si caes en cuenta ese pasaje. Uno, que era todo un maestro, era un rabí. Y segundo, que por lo tanto, y de acuerdo a lo que Nicodemo estaba viendo, él era un enviado de Dios, porque veía que esas cosas eran respaldadas solamente por alguien que pudo haber sido enviado de Dios. Y Jesús, al comenzar su diálogo, no rechaza ninguna de estas dos afirmaciones ni aseguraciones que dijo Nicodemo de él. Es grandioso ser alabado por alguien en una posición tan elevada. Eso es muy meritorio y muy satisfactorio para una persona, que alguien con una posición elevada, con un alto cargo dignatario en una sociedad, te llame a ti y te dé un reconocimiento. Eso es algo muy grandioso, ¿verdad? Uno se siente bien cuando es elogiado. Imagínate que a ti te llame el presidente de la República, como hacen con algunos personajes, ¿no? Y en la Casa de Nariño te den un reconocimiento público y toda la nación lo vea por la televisión. ¿Cómo te sientes tú? Eso es algo realmente que anima, que llena, que produce algo muy bonito en la persona. Es así tal vez como si Jesús quisiera que Nicodemo no dejara de adularlo. Una vez que Nicodemo calla, Jesús respondió como siempre lo hacía en su enseñanza: dejar a un lado las minucias, ¿sí?, e ir al meollo del asunto, como decimos en nuestro lenguaje, ir al grano, ¿no? Le dijo a Nicodemo directamente y sin rodeos, así decimos en nuestra tierra, y sin rodeo. Jesús respondió y le dijo: Nicodemo, ahí está en el Evangelio, en verdad, te digo que el hombre que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¡Wow! Esas palabras fueron las primeras que Jesús le anunció a Nicodemo al comienzo de su conversación, y sin vueltas al asunto, como decimos nosotros. En verdad te digo que el hombre que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso está en el versículo 3, Juan 3:3, ahí lo puedes leer, ahí en tu Biblia.
En otras palabras, Jesús le dijo a Nicodemo estas frases, parafraseado en otras palabras. Nicodemo, deja de hablar de cuestiones secundarias y honores personales, sin que él las haya negado, como explicamos al comienzo, porque Jesús no le dijo, tú estás equivocado, yo no soy ni esto ni lo otro, no lo hizo, pero en una forma muy sabia, muy diplomática y sobre todo con mucha sabiduría, Jesús le dijo a Nicodemo, deja de hablar de cuestiones secundarias y honores personales. Lo que quiero transmitirte es lo siguiente, es decir, yo no vine, Nicodemo, para que habláramos acerca de mis actos y mis acciones y lo que yo digo. Yo vine fue a darte un mensaje que es de bendición para ti, para que tú lo entiendas, tú lo conozcas, en otras palabras. Y ese mensaje se trata, le está diciendo Jesús, parafraseado, repito en otras palabras, perdón, hay algo imprescindible que la persona debe hacer a fin de ver el reino de Dios. A fin de ver el reino de Dios. Esto fue lo que le dijo Jesús en otras palabras. Es un hecho que a nosotros nos encanta hacer distinciones en teología y filosofía. Y una distinción muy importante en estas disciplinas es la que se hace entre lo que llamamos una condición necesaria y una condición suficiente. Hay diferencia entre una condición necesaria y una condición suficiente. ¿Cuál es la diferencia? Porque suena parecido, ¿verdad? Suena parecido, pero hay gran diferencia. Una condición necesaria se define como algo obligatorio, imprescindiblemente, y que debe ocurrir antes de que otra cosa pueda suceder. ¿Sí? Es necesario que tú comas para que se te quite el hambre. Si tú no comes, no se te quita el hambre. Esa es una condición necesaria. Es necesario que te tomes el medicamento para que te cures. Eso es necesario, esas son condiciones necesarias. Son esenciales, obligatorias para poder ¿qué? ¿Verdad? Por eso se llaman condiciones necesarias, y hay muchas condiciones que son necesarias, ¿verdad? Es necesario que se trabaje para recibir el salario. Si no trabajas, no te dan salario. O sea, son condiciones necesarias, etc. Creo que ya entendimos qué es una condición necesaria, ¿sí? Y hay muchas presencias. La presencia del oxígeno es absolutamente necesario para encender un fuego. Si no hay oxígeno, no se enciende el fuego. Si no hay oxígeno, tú no puedes respirar y no puedes vivir. Sin oxígeno no puede haber fuego ni se puede respirar, es condición necesaria. Por el contrario, una condición suficiente es lo único necesario para que se dé un resultado. El oxígeno no es una condición suficiente para que haya fuego, es necesario para el fuego. Pero por sí solo el oxígeno no garantiza que resulte el fuego. No se puede tener fuego sin oxígeno, pero se puede tener oxígeno sin tener fuego, ¿verdad? En resumen, una condición necesaria es un sine qua non, así se dice en el idioma griego. Sin ella no se consigue el efecto deseado. Una condición necesaria es por lo tanto obligatoria. Una condición suficiente, te mandan un medicamento y te mandan una cantidad bastante grande, pero el médico te dice no es suficiente, no necesariamente, ¿cómo te puedo explicar?
necesario que usted se la tome toda ese medicamento. En el momento que se sienta bien, ya es suficiente y suspenda. Eso es una condición suficiente, ¿verdad? Creo que me hice entender. En el momento en que nos sentimos aliviados, ya fue suficiente de tomar ese medicamento y suspendemos, paramos allí. Ya pasó de ser condición necesaria a ser una condición suficiente, ya fue suficiente, no necesito más. Y así sucesivamente vemos entonces la diferencia entre estas dos condiciones. En esta conversación con Nicodemo, Jesús dio una condición necesaria para algo. Es necesario aguzar el oído cada vez que Jesús enseña condiciones necesarias. Jesús enseñó en toda su doctrina muchas condiciones que son necesarias para algo. Pero esto es especialmente cierto en este caso, en el reino de Dios, para el reino de Dios. Él dijo, a menos que el hombre nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Es decir, a menos que suceda A, no puede suceder B. Si quieres que suceda B, tiene que suceder A. Si quieres ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Si alguien ve o entiende o está en el reino de Dios, es porque nació de nuevo. Se nace de nuevo para poder estar y pertenecer al reino de Dios, y aquí podemos seguir hablando de un juego de palabras entre A y B que nos llevan a entender que es una condición necesaria. ¿Cuál? Nacer de nuevo. Para poder que suceda B, tiene que suceder A. ¿Ves por qué es tan importante comprender que es una condición necesaria? Con estas palabras, Jesús estableció la condición necesaria para entrar en su reino. Jesús mismo estableció el requisito necesario sin el cual nadie puede entrar o llegar a su reino. Nadie entra por fe, nadie entra por creencia, nadie entra por pertenecer a una religión X, Y o Z. Nadie entra en el reino de Dios por tener un cargo X, Y o Z en cualquier sistema religioso, sea el que sea. Nadie llega al reino de Dios por ser pastor, ni nadie llega al reino de Dios por X o Y o ejercer una función en la iglesia. ¿Esas cosas las hacemos? Sí, claro que sí. ¿Y tenemos esos cargos? Claro que sí. Pero no son condición necesaria para el reino de Dios. La condición necesaria para entrar, para llegar, para pertenecer al reino de Dios, Jesús la estableció, la dejó bien clara y establecida. ¿Cuál? Nacer de nuevo. Con esas palabras, el mismo Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, estableció entonces el requisito para llegar al reino de Dios. No es por bautismos, ni por condiciones sociales, ni por conocimiento en profundidad teológica, porque si a eso nos vamos, el diablo estaría en el reino de Dios, porque si hay un personaje que es un experto en teología, es Satanás. Este señor se sabe la Biblia de pasta a pasta, la conoce toda, pero él no pertenece al reino de Dios. Entonces, ¿qué diremos? Entonces, ¿para qué estudio la palabra? No estamos diciendo eso, porque sin conocimiento, nada que hacer. Forma parte de, pero no es condición necesaria para. Aquí estamos aplicando esto. Si alguien es salvo, está en la iglesia, en una iglesia, pero para ser salvo, ¿sí? no es condición
yo puedo ser salvo en un momento X, como el ladrón de la derecha, que estaba crucificado con Jesucristo aquel día, fue salvo, pero no tuvo la oportunidad de pertenecer a una iglesia. Ese mismo día murió con Jesús. Pero si alguien es salvo, como en el caso nuestro, que Dios nos está dando la oportunidad de vivir y compartir, sí debemos pertenecer a una iglesia. Eso es lo que estamos explicando. Cristo interrumpió a este hombre altamente instruido en teología, un líder religioso reconocido y alabado por sus conciudadanos de Israel, y le lanza esta verdad como un balde de agua fría. Me imagino cómo quedó Nicodemo al escuchar las palabras de Jesús. Tú necesitas nacer de nuevo, Nicodemo. Ese conocimiento que tú tienes, Nicodemo, ese cargo que tú tienes aquí en la iglesia en Jerusalén, aquí entre los judíos, esa posición social y religiosa que tienes, no te sirve para nada, Nicodemo. Si tú quieres llegar, conocer, entrar al reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Muy bien. Vamos a dejar allí y vamos a continuar en el día de mañana para examinar la respuesta de Nicodemo y qué fue lo que Jesús entonces siguió explicándole y aclarándole a Nicodemo. Aquí vamos despacio, despacio, porque es un tema, como dije, que hoy en día lamentablemente no está bien comprendido dentro del mismo pueblo cristiano, y es importante tener clara esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, porque esto nos ayuda a comprender quiénes somos, nuestra posición, dónde estamos, para dónde vamos, a qué pertenecemos, etc. Muy bien, pero creo que la forma en que estamos detallando paso a paso este versículo en una forma expositiva, este pasaje nos está ayudando a entender. Te invito entonces para que lo sigas leyendo muchas veces por ese capítulo 3 y leas el salmo que oramos hoy al comienzo. Vamos a orar para terminar este tiempo y démosle gracias al Señor para encomendar en sus manos esta semana que estamos comenzando, que comenzó ayer pero fue festivo, ¿no? Y hoy es ya labor común y corriente. Oremos al Señor entonces y demos gracias a Dios. Señor, damos gracias por tu palabra, porque tú nos enseñas, nos instruyes y nos guías por tu verdad. Señor, queremos reconocer delante de ti nuestros pecados, nuestras ofensas, nuestras faltas. Tú conoces nuestras debilidades y nuestras luchas, Señor. Ayúdanos a vencerlas y cúbrelas con tu gracia, porque nosotros nos es imposible a causa de nuestra naturaleza caída, pecaminosa, obedecer perfectamente toda tu ley, Señor, y tú lo sabes. Te ofendemos de muchas maneras y ni nos damos cuenta muchas veces en qué momento. Pero tu gracia es mayor que nuestro pecado. Eso lo hemos entendido, Señor, y crecemos en santidad, sí, Señor, crecemos en fe también, y tenemos la certeza del Espíritu en nosotros, que hemos sido escogidos por ti para salvación, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo y bendición de nuestra vida. Gracias por darnos esta enseñanza para comprender esta verdad bíblica que es tan importante para nosotros, tu pueblo, los hijos de Dios. Danos entendimiento, Señor, profundo y sencillo de esta verdad que necesitamos apropiarnos de ella para vivirla y para enseñarla, para creerla, para comprenderla, pero sobre todo eso, para vivirla primeramente nosotros y enseñarla a aquellos que no la conocen. Te doy gracias, Señor, encomiendo en tus manos este día, los caminos por donde vamos a ir, los lugares a donde vamos a ir, líbranos del mal y el peligro, Señor, guárdanos de las tentaciones del enemigo, dando la provisión para esta semana, para tu iglesia, Señor, para cada una de nuestras familias. Oro por esa provisión, encomiendo en tus manos, Señor, cada uno de los hogares, a mis hermanos, amigos y familiares. Señor, tus bondades derramadas sobre todos nosotros, las agradecemos, y también las dificultades, Señor, y las pruebas difíciles las agradecemos. Confiamos en ti, porque tú eres nuestro proveedor y tú eres quien nos sustenta y nos guarda. A nosotros, tu iglesia, Señor.
Gracias, Padre Santo. Pido tu bendición entonces para terminar y comenzar este día dirigidos por tu Santo Espíritu para agradarte a ti. Danos la bendición, Señor, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que la paz de Cristo llene nuestros corazones en este día. Demos gracias al Señor en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, amigos y demás hermanos e invitados. Les espero mañana. Este es un tema importante, compartámoslo porque es necesario conocerlo. Un abrazo para todos y nos vemos mañana si Dios quiere.